En este video vamos a analizar el tema de razón de cambio. Y antes de entrar propiamente al tema voy a ver algo que ya conocemos, que es la nomenclatura de la derivada y el teorema para la derivación implícita. Con respecto a la nomenclatura de la derivada, si ustedes tienen la función f de x, la nomenclatura para la derivada de esa función f de x sería f' de x. Y como f de x es y, también puede ponerse como y'. También se puede utilizar una nomenclatura que dice que la derivada de y con respecto a x se pone como de y en dx. Esta última parte la voy a estar utilizando mucho en el tema de razón de cambio y es por eso que se las clarifico en este momento. Con respecto a la derivación implícita, yo sé que si voy a derivar implícitamente una función y a la n, la derivada con respecto a x de y a la n va a ser igual a n por y a la n menos 1 por y'. Y como yo sé que y' se puede poner como de y en dx, pues entonces puedo decir que esto va a ser igual a n por y a la n menos 1 por la derivada de y con respecto a la variable x. Una vez recordado esto, también vamos a recordar, porque lo voy a utilizar en el tema de razón de cambio, algunas fórmulas que ustedes han visto desde que estaban en primaria. Por ejemplo, para una esfera, el volumen para obtener la fórmula para obtener el volumen de una esfera sería 4/3 de pi por r al cubo, y para obtener el área de esa esfera sería 4pi por radio cuadrado. Si estoy hablando de un cono, entonces el volumen se obtiene con la fórmula pi por radio cuadrado por altura sobre 3. Si estoy hablando de un cubo, el volumen lo obtengo como lado al cubo. Y otro teorema que voy a utilizar que conocemos ya es el teorema de Pitágoras, en donde tengo que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo. Les voy a pedir que estas fórmulas las mantengan en mente porque las vamos a estar utilizando muchísimo en los problemas de razón de cambio, ya que me voy a basar solamente en problemas de tipo geométrico. ¿Pero qué es una razón de cambio? Como definición, la razón de cambio está asociada con una rapidez, y es la rapidez con que cambia el valor de la variable dependiente de una función cuando el valor de la variable independiente cambia. Es decir, si mi variable independiente cambia, la variable dependiente cambia también con cierta rapidez. Y cuando yo estoy hablando de un cambio, de una razón de cambio en donde está asociada la rapidez, pues entonces obviamente estoy hablando también de una magnitud que se llama tiempo. En la mayoría de las situaciones reales, la variable independiente bajo la cual suceden los fenómenos de cualquier tipo, económicos, médicos, matemáticos, físicos, etc., por lo general están asociadas con el tiempo, en donde el tiempo será la variable independiente. Perdón, la marqué equivocada. En donde el tiempo será la variable independiente. Y la variable dependiente pues será otro tipo de magnitud, como por ejemplo el tamaño de una población, cantidades de dinero, volúmenes de cuerpos, distancias recorridas. Por ejemplo, si hablamos de una población puede cambiar con respecto al tiempo. O si hablamos de dinero, yo puedo ganar o perder dinero con respecto al tiempo. El volumen, por ejemplo, de un cilindro puede cambiar en su altura o en su radio con respecto al tiempo, bajo ciertas circunstancias, y un móvil puede recorrer cierta distancia en cierta cantidad de tiempo. Entonces les repito, por favor, si quiero que lo tengan muy presente, en la razón de cambio que involucra un cambio, la rapidez con que sucede un cambio, tengo asociada una variable dependiente y una independiente, que en este caso de este tema siempre será el tiempo. Un ejemplo de un problema de rapidez de cambio
o de razón de cambio es el siguiente. Dice, una bola de nieve se derrite de tal manera que el volumen de la bola decrece con una razón de cambio de 2 centímetros cúbicos por segundo. ¿Qué tan rápido es el cambio en su radio cuando el diámetro de la bola es de 10 centímetros? Aquí, si se fijan, como dijimos hace rato en la razón de cambio, yo tengo asociada una rapidez con la que cambia la variable dependiente con respecto a la independiente. Yo sé que la variable independiente es el tiempo, en este caso el tiempo está medido en segundos. Y en este caso, el volumen es el que decrece en 2 centímetros cúbicos con respecto a este tiempo que me están dando. Asociado al problema me están dando otros datos como el diámetro de la bola y me están dando también lo que busco en el problema. En este caso lo que yo busco en el problema es otra razón de cambio, ya que están hablando de una rapidez de cambio. ¿De qué están buscando la razón de cambio? Del radio. En el caso de este problema es del radio cuando el diámetro cambia. Entonces, de esta manera ya identificamos los elementos de un problema de razón de cambio. Hay algunos pasos sugeridos para resolver este tipo de problema. Y el primer paso que me dan es identificar la cantidad que busca, identifique la información que se le da. Voy a poner una lista de datos en donde identifique cuál es la pregunta y también voy a poner en esa lista los datos que se me están dando. Como paso 2 se me sugiere que identifique una ecuación que relacione las variables. Y esa ecuación que relaciona las variables la voy a sacar precisamente de estas ecuaciones que vimos hace un ratito que tienen relación con volúmenes, áreas y teorema de Pitágoras. Dependiendo de las variables que yo esté usando, tanto dependiente como independiente, pues es la esfera, la magnitud que yo estoy buscando como una esfera, un cono, un cubo, o si son distancias como el teorema de Pitágoras. Entonces, una vez que identifiqué la cantidad que busca, ya puse mi lista de datos y que identifiqué una ecuación que relaciona las variables, voy a obtener la derivada con respecto al tiempo de la ecuación que relaciona las variables. Y como esa derivada con respecto al tiempo es una derivada implícita, pues voy a tener que utilizar este teorema que tengo aquí y que ustedes ya conocen bastante bien. Después de obtener la derivada con respecto al tiempo de la ecuación que relaciona las variables, voy a sustituir los datos que me están dando en la ecuación que acabo de derivar. Y finalmente, ya que sustituí los datos, pues voy a resolver esa ecuación para la cantidad que quiero encontrar, en donde esa cantidad yo la identifiqué desde el punto número 1. Entonces me regreso al problema que planteé hace unos momentos y lo voy a resolver con los pasos sugeridos que nos acaban de dar. El primer paso era identificar lo que busco y identificar los datos que me dan. Voy a leer el problema completo de nuevo. Dice, una bola de nieve se derrite de tal manera que el volumen de la bola decrece con una razón de cambio de 2 centímetros cúbicos por segundo. Entonces, esta razón de cambio que me están dando aquí es un dato y es una razón de cambio de un volumen. Entonces, para poner la razón de cambio, como ya vimos anteriormente, la razón de cambio se pone matemáticamente como la derivada del volumen. ¿Por qué? Porque me están dando que la razón del cambio es en el volumen y esto sucede con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque sucede en cierta cantidad de segundos. Entonces, esa derivada del volumen con respecto al tiempo va a ser igual a 2 centímetros por segundo. Ese es un dato. Y después me dice, ¿qué tan rápido es el cambio en su radio cuando el diámetro de la bola es de 10 centímetros? Otro dato que identifico aquí es que el diámetro de la bola es de 10 centímetros. Entonces, el diámetro es de 10 centímetros. Y finalmente, la pregunta que me están haciendo es, ¿qué tan rápido es el cambio en su radio? Entonces, esa rapidez con que cambia el radio es otra razón de cambio, pero ahora asociada con un radio. Entonces, tendrá que ser la derivada
del radio con respecto al tiempo, porque esa variación sucede con respecto al tiempo, y esta es la pregunta que me están haciendo, es lo que me están preguntando resolver. Ahora, el siguiente paso que me sugieren es identificar una ecuación que relacione las variables. En el caso de este problema, yo tengo como conocimiento que es una bola de nieve, y la bola de nieve finalmente termina siendo una esfera. Entonces yo sé que el volumen de la esfera va a ser igual a 4/3 de pi por r al cubo. Si ustedes se fijan aquí, yo estoy relacionando las variables de mi problema, es volumen y es radio. Aquí nada más voy a tener que hacer un pequeño ajuste, porque a mí lo que me da no es un radio, sino un diámetro, pero de un diámetro yo puedo sacar un radio. Si el diámetro es de 10 centímetros, entonces el radio va a ser de 5 centímetros, es la mitad, porque se trata de una esfera. Y entonces ya tengo una ecuación que yo puedo utilizar para poder resolver mi problema. El siguiente paso del procedimiento era derivar la ecuación que relaciona las variables. Acuérdense que esa ecuación que relaciona las variables es esta. Entonces, si yo derivo esa ecuación, será por medio de derivadas implícitas y empiezo derivando el volumen con respecto al tiempo. Entonces es la derivada del volumen con respecto al tiempo va a ser igual a 4/3 de pi, porque 4/3 de pi es una constante, por la derivada del radio al cubo con respecto al tiempo, es otra derivada implícita. Entonces, usando el teorema que vimos al inicio como repaso, será 3 veces el radio al cuadrado por la derivada de r con respecto al tiempo. Una vez que yo ya derivé, en este momento lo que yo voy a hacer pues, es sustituir los datos que tengo. Y en este caso, antes de sustituir esos datos, aquí es claro que 3 entre 3 me da 1. Y entonces yo ya puedo sustituir los datos que tengo. A mí me están dando que la derivada del volumen con respecto al tiempo es de 2. Entonces aquí esto va a ser 2 igual a 4pi. También sé que el radio, que lo saqué aquí, es de 5. Y ese 5 está elevado al cuadrado. Y finalmente lo que estoy buscando es la derivada del radio con respecto al tiempo, la razón de cambio de ese radio con respecto al tiempo. Y ya finalmente el último paso me decía que tengo que resolver para la incógnita, que en este caso es la razón del cambio del radio con respecto al tiempo. Y entonces me quedaría que esto es 2 entre 4pi por 25, y esto es igual a la razón del cambio del radio con respecto al tiempo, que es lo que estoy buscando. Resolviendo esta operación me queda que esto va a ser igual a la variación del radio con respecto al tiempo, va a ser igual a 1 sobre 50pi, y esto finalmente, usando mi calculadora, me va a dar que es igual a 0.0064, redondeando a 4 decimales. Finalmente tengo que colocar las unidades de la variación del radio con respecto al tiempo. Si se fijan, a mí el radio me lo estaban dando en centímetros. Aquí está. Y el tiempo estaba medido en segundos. Tienen que ser las unidades congruentes con lo que yo estoy manejando. Entonces aquí finalmente estos serían centímetros por segundo. Algo muy importante que dejé hasta el final, pero que se puede hacer desde que tú estás haciendo la lista de los datos, es algo que tienes que tomar en cuenta en las razones de cambio. Hay razones de cambio en donde hay decrecimientos y hay razones de cambio donde hay crecimientos. En el caso de la razón de cambio que estamos analizando en este problema, el volumen de la bola decrece, y ese decrecimiento dentro de las razones de cambio tiene que venir asociado a un signo. El decrecimiento se asocia con signo negativo y el crecimiento con signo positivo. Entonces, en la razón de cambio en donde tengo el volumen decreciendo, yo tendría que poner un signo negativo aquí y reflejar en donde yo lo tenga, donde sea necesario, ese signo. Si aquí está la razón de cambio del volumen, el signo está aquí, se conserva aquí, y finalmente
Esto al despejar queda aquí y también tengo que reflejarlo, obviamente, en mi resultado. Este signo quiere decir entonces que hay una reducción en el volumen y es lógico el resultado que me está dando que hay un decrecimiento en el radio. Esa razón de cambio que yo estoy trabajando está asociado a un decrecimiento en el radio de 0.0064 centímetros por cada segundo que pasa. Esto es todo con respecto al tema de razón de cambio. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.